Entonces, eso es lo que hace un conserje. Porque si el conserje no hace esas acciones y riega, es un jardinero. Si no hace esas acciones y entrega correspondencia, es un cartero. Pero si el conserje ejerce labores de seguridad que están descritas en la ley, debe capacitarse. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida en Condominio. Estamos ya en nuestro podcast número 11, que hacemos junto, por supuesto, a Edifito y donde tratamos, como todas las semanas y los podcasts que se suben los días viernes, de dar información de calidad y contenido que le pueda servir a usted que vive, que trabaja o que administra en comunidad. Soy Rosana Negrete y hoy vamos a tener un tema que nos han pedido mucho y que además está súper en boga. Estamos en la contingencia porque estamos a muy pocas semanas de que entre en vigencia la nueva Ley de Seguridad Privada. Esta es la ley número 21.659. Si mal no lo investigué. Según registros de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en Chile hay aproximadamente 500.000 personas. Sí, escuchó bien. 500.000 de personas que se dedican a labores de seguridad. Guardias, vigilantes privados, conserjes, rondines, nocheros, porteros. ¿Y cómo va a impactar a las personas que ejercen labores de seguridad en nuestras comunidades? Esta nueva ley es lo que hoy día vamos a conversar en profundidad. Y tenemos un entrevistado, no vine con sombrero, pero me saco el sombrero, porque tenemos un entrevistado, pero que es fantástico y que nos va a aclarar muchas dudas que existen al respecto. Lo voy a presentar porque tiene un currículum extenso. Aldo Vidal, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenido a Vida en Condominio. Gracias, Rosana, por la invitación. Encantado de estar en tu programa y Vida en Condominio. Bueno, Aldo es un profesional que tiene más de 30 años de experiencia, lo estoy leyendo para no equivocarme, en la formación especializada en Chile y en el extranjero en el diseño y aplicación de estrategias integrales de seguridad. Jefe y responsable de la seguridad directa y de la comitiva de Su Santidad el Papa Francisco I cuando vino a nuestro país en el 2018. Qué linda experiencia, ¿no? Muy bonita. Experto en materias que regulan la seguridad privada, es asesor técnico de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transportes de Valor ASEVA, profesor y asesor, y además conversábamos ahora, coordinador del Diplomado de Supervisión y Gestión de Seguridad Privada, que depende de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. O sea, más expertise imposible. No sé, queremos estar a la altura. Es que eso es súper importante porque lo que nosotros siempre rescatamos de nuestros entrevistados y de los podcasts es de entregar información de calidad. Sí. Porque de repente en redes sociales aparece de todo. Y uno escucha y ve cosas que dice, oye, esto no es así. Hablemos sobre esta nueva ley de seguridad 21.659. Sí, a ver, Roxana, pongamos en contexto la seguridad privada en Chile. Tenemos seguridad privada en Chile a partir de los años 80. Perfecto. Se reguló hasta hoy día, hasta este año, ya vamos a hablar de fechas. Fue regulada a partir de decretos, ¿ya? Y fueron surgiendo decretos en Chile en función de las contingencias que se generaban. O sea, se comenzó en los años 80 en función de la necesidad de contar con algo más que seguridad pública en función de lo que llevan las policías hoy día, y se pensó en los vigilantes privados en las sucursales bancarias. Por ejemplo, los que están de azul. Exactamente. Así comienza. Y a partir de ese componente que fue el que surge, digamos, como una necesidad en esas instalaciones y en las empresas estratégicas, teníamos también en esos años muchos atentados y se entendía que habían empresas que eran estratégicas y que debían contar también con seguridad privada. Entonces, pasaron los años, se fueron incorporando distintas disposiciones legales, el 222, que venía a regular lo que eran los cajeros automáticos. Sí, una época que estallaban, pero
Efectivamente. Porque parejo, me acuerdo. hace varios Efectivamente. años. Entonces, se fue fortaleciendo cada una de las instancias donde era necesaria tener seguridad privada, pero nos fuimos dando cuenta, en la medida que pasó el tiempo, que era necesario tener una ley. No esta dispersión de normativas en función solo de decretos. Perdón, o sea que esta ley 19.659 no viene a reemplazar ninguna otra ley, sino que viene a, de alguna manera, tomar todos estos decretos y este historial de normativas, y me imagino yo los actualiza a lo que se requiere hoy día también en temas de seguridad. Efectivamente. Súper interesante. Efectivamente. O sea, no es la nueva ley, porque algunos dicen, Claro. la nueva ley. Sí. No, esta es la ley. Por primera vez, la seguridad privada en Chile tiene una ley de seguridad privada. Está promulgada después de varios O sea, es intentos. súper importante. Digámoslo, después de varios intentos, porque en el 2008 entra un proyecto de ley al Congreso con el gobierno de Bachelet 1, Ya. con la idea de tener una ley, queda ahí. El 2013 se intentan hacer algunas indicaciones, avanza un poco la comisión mixta, pero finalmente sigue entrampada hasta el 2023. El 2023 la Subsecretaría de Prevención del Delito lidera un trabajo con la Comisión de Seguridad del Congreso, del Senado, la Comisión de Seguridad del Senado. Inician un trabajo que finalmente termina con la promulgación de la ley en marzo del 2024. Se promulga la ley, Claro. pero la misma ley establece que Ujú. se deben dictar 2 reglamentos y después de dictado el reglamento, 6 meses después, debía entrar la ley en vigencia. O sea, entendemos que hace casi 6 meses se decretó el reglamento que sustenta un poco esta ley de seguridad y ahora a finales de noviembre entra en vigencia. Claro, efectivamente se promulga la ley en marzo del 2024, comienza la subsecretaría en este trabajo de dictar 2 reglamentos, uno específicamente vinculado a eventos masivos Ujú. y otro Súper. que venía a recoger lo que era la seguridad privada en Chile. Perfecto. ¿Ya? Esos reglamentos se tomó, la Contraloría hizo la toma de razón, se dictaron a partir de 2 decretos, el decreto 208 y el decreto 209, y eso viene a concretar los plazos establecidos en la ley. El día 28 de noviembre de este año entra en vigencia la ley. Hemos estado bien acontecidos con respecto a la fecha, porque el 26 de septiembre empezó a regir, empezó a funcionar, a estar operativo el Registro Nacional de Administradores de Chile, que ha generado toda una polémica y tenemos ahí a los administradores, ¡ay, que no puedo, que me falta! Bueno, ha sido todo un tema, pero ya hay más de 6.000 administradores en ese registro. Claro, que hay exigencia. Hay Es que es exigencia la ley, en términos claro. de que Hay que cumplir con ciertos requisitos, con un curso de determinadas horas y características. Ahora, el 6 o 7 de enero del 2026, todas las comunidades deben tener actualizado su reglamento de copropiedad, que debe estar de acuerdo con la nueva ley, porque la ley de copropiedad sí ha tenido nuevas leyes. Partieron en el 30 y tanto, después la ley del 98 y ahora la ley del 2023 que se está ya ocupando. Entonces, hemos estado con hartas fechas. Así es. Entonces, esta nueva ley, perdón, voy a ver, me castigo. La ley, Sí. voy a decirla, 21.659, que se puede bajar de la página del Congreso Eso. para que toda la gente la pueda leer. ¿Cuáles son las normativas más importantes en temas de seguridad privada, pensando en los condominios, en los edificios, en condominios de casas, departamentos, puede tener para el rubro de la comunidad, por ejemplo? Ya, pero creo que es bueno establecer que esta ley de seguridad privada tiene un alto alcance. Ya, ¿Ya? O sea, tiene vinculación, ya vamos a hablar en detalle de lo que vincula a los condominios, pero tiene un alto alcance porque regula todas las actividades que demandan seguridad privada. ya. Y en Chile son muy poquitas las actividades que no están vinculadas a una demanda de seguridad. Claro. ¿Qué hace esta ley más allá de recoger todos estos decretos que eran los que regulaban hasta el día de hoy esta disposición? Trae algunas modificaciones, algunos cambios. Ya. En general, porque la ley es bien intensa. Sí, son como 30 y 40 páginas más o menos. La ley, más los reglamentos. Claro.
la ley es bien intensa porque intenta abordar cada una de las instancias donde se genera seguridad o donde se demanda seguridad privada. Ya. Y en ese sentido, creo que los aspectos más importantes que uno podría establecer es que intenta profesionalizar esta actividad. ¿Ya? Es una invitación a profesionalizar esta actividad. Por otra parte, establece a la seguridad privada como un coayudante de la seguridad pública. Entonces, es un vínculo, hace una relación. Claro. Ahora, quienes trabajamos en seguridad, quienes llevamos tiempo en este mundo, hablo en lo personal, yo fui oficial de Carabineros, estuve 37 años en esta institución dedicado a la seguridad pública. Hoy día estoy en este mundo de la seguridad privada y puedo entender esta necesidad de tener un macro sistema de seguridad donde puedan convivir, donde se pueda compartir mucha información desde la seguridad pública, que es la más importante, con estas dos policías que tiene Chile, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, pero la bajada con hoy día una seguridad municipal que está cada vez más activa y esta seguridad privada que está en todas las instancias. Sí, a veces no dimensionamos porque vemos un componente como es el guardia de seguridad en un supermercado, en una farmacia, y nos quedamos con esa figura, pero esto es mucho más que eso. Mucho más que eso. Entonces, lo que hace la ley es recoger esto de buscar la coayudancia desde la seguridad privada hacia la seguridad pública. Y por otra parte, dimensiona los riesgos, porque en el fondo busca dimensionar el alcance que tienen los riesgos en función de la seguridad pública. Este es un cambio bien sustancial. Claro, porque no es lo mismo la seguridad en un evento masivo, un clásico del fútbol, por llamarlo de alguna manera, a un recital de un cantante que esté en los número 1 del ranking, a la seguridad que pueda tener una farmacia o un museo o una comunidad. Los riesgos son totalmente distintos. Claro. Y el alcance es muy distinto. Claro, entonces lo que establece es determinar una determinada instalación. Siempre el concepto es instalación, que es muy amplio porque ahí entran fábricas, pueden entrar empresas, pueden entrar centros de distribución, pueden entrar supermercados, centros comerciales, todo. Estas instalaciones, para poder determinar cuál es la seguridad que deben generar, primero se tiene que medir cuál es el riesgo que genera. ¿Y quién mide ese riesgo? Se mide a través de una matriz que establece la ley. Perfecto. Y que definitivamente ya se hizo pública. Hace un mes atrás, puede ser, 3 semanas, la subsecretaría disponibilizó esta matriz de riesgo, que la ley la señalaba y el reglamento también, que iba a ser trabajada, que estaba la Universidad de Chile detrás de ella, con evidentemente la subsecretaría, y se generó una matriz de riesgo que es con esa matriz donde se calcula, se establece cuál es el alcance del riesgo que tiene una determinada instalación. Y ahí hay niveles. Tiene niveles. Perfecto. Riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Dependiendo de ese nivel que alcanza a partir de esa herramienta, que es una matriz, es la disponibilidad de servicios operativos que se deben generar para mitigar ese riesgo. O sea, los administradores o los comités de administración pueden descargar esta matriz que establece la ley de riesgos a través, me imagino yo, de la página de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de acuerdo, me imagino, a algunos parámetros, determinar si mi comunidad está bajo un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto. Efectivamente, es una herramienta que uno podría utilizar en diferentes instancias para medir riesgo. Ya. Pero convengamos que esa matriz de riesgo fue establecida en la ley para determinar las entidades obligadas. Y una categoría social. Perfecto. ¿Ya? Sí, lo leí mientras leía la ley. Entonces, esto tiene una vinculación con esto, pero también dice el mismo reglamento establece que esta matriz también va a permitir definir riesgo. Claro. O sea, uno podría, a lo mejor, no sé si va a poder
tener todo el alcance que uno quisiera en función de un condominio, pero uno podría sacar algunos indicadores de esa matriz y decir, mire, estos sí aplican, entonces estos son los que voy a considerar para acercarme a una definición. Oye, podría ser. Es interesante lo que mencionas tú, Aldo. Estamos conversando con Aldo Vidal, experto en seguridad privada, en que esta ley viene a profesionalizar, que ya lo vamos a tratar con el tema de las capacitaciones para conserjes, para quienes trabajan en comunidad y coayudantes, porque hoy día muchos temas de seguridad de una comunidad pasan por avisar a seguridad ciudadana. Ruidos molestos, violencia intrafamiliar, o violencia desde un residente hacia un conserje, que lamentablemente ha estado muy en prensa, producto de que lamentablemente, como decía, se ha hecho más presente. Cada vez vemos más residentes que golpean a conserjes o administradores porque no les pareció algo, porque le cursaron una multa. Es súper importante entender eso como un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Que este componente de seguridad privada en un edificio debiese trabajar en equipo con la seguridad ciudadana de esa comuna, si es que existe. Yo creo que hoy día casi todas las comunas tienen seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y con las respectivas policías también. Porque es en las comunidades donde se producen muchos estos de contingentes a la seguridad privada. Es que me hace mucho sentido lo que tú dices, porque efectivamente hay estas dinámicas que se generan en la convivencia siempre están expuestas a una necesidad de una u otra manera de intervenir, más aún las personas que tienen algún grado de responsabilidad en estos condominios. Claro. Y aparece esta figura tan relevante, tan importante como es el conserje. Entonces, claro, es muy importante estos vínculos que existan, que se puedan generar, y no solo eso, porque la ley también incorpora no solo esta relación de coordinación, sino que también le impone a la seguridad privada la obligación de denunciar determinados hechos. ¿Ya? Eso lo destaqué en la ley, que tiene que denunciarlo. O sea, si alguien en un condominio, un conserje, el mayordomo, ve alguna acción, algún delito, debe denunciarlo. Claro. O sea, si está en conocimiento de violencia intrafamiliar, se debe denunciar. Claro, pero convengamos, porque aquí hay que definir. Hoy día hay condominios que podrían caer en esta categorización de una entidad que está asociada a un servicio preventivo a partir de la regulación que tiene la seguridad privada. Podría y no podría. Aquí, si quieres, aclaremos. Entremos en tierra derecha. Sí, lo más importante, claro. ¿Por qué? Porque la ley establece que determinados componentes son parte de la seguridad privada y establece el rondín, el portero y el nochero. Sí. Esos tres componentes los consigna. Dice, sí, los menciona. ¿Cierto? Los menciona y establece inclusive la capacitación que deben contar y la cantidad de horas con las que deben tener y cómo se tienen que acreditar. Sí. Para poder ser parte de estos componentes, de estas estructuras de seguridad. Sí. Pero no establece, así como menciona al nochero, al rondín y al portero, no menciona al conserje. Al conserje lo deja en una posición como podrá. Eventualmente podrá. Es que ahí es donde está el problema, porque o puede o no puede. Claro. Entonces, ¿por qué hace este alcance? O esta distinción. ¿Por qué hace esta distinción? Porque la regulación, la norma, hasta hoy no ha podido establecer si el conserje cumple o no cumple funciones de seguridad. Y lo que hace la ley dice, si el conserje cumple funciones de seguridad, entonces caería en esta categorización. Pero la pregunta del millón. Pero que la pregunta del millón es, primero, ¿qué es una acción en materia de seguridad? ¿Qué son cosas de abrir la puerta, revisar una cámara, hacer un control de identidad, control de acceso, tanto peatonal como vehicular? Esas son acciones de seguridad. Efectivamente. Entonces, eso es lo que hace un conserje.
porque si el conserje no hace esas acciones y riega, era un jardinero. Si no hace esas acciones y entrega correspondencia, es un cartero. Pero si el conserje ejerce labores de seguridad que están descritas en la ley, debe capacitarse. Exactamente. Entonces, por lo tanto, con lo que tú acabas de decir... Esta es la frase de oro. Es que este es el punto de inflexión. O sea, se entiende y cae de maduro que muchas de las actividades que llevan adelante los conserjes son parte de las tareas que vinculan a la seguridad. O sea, cumple funciones de seguridad, de una u otra manera. Entonces, si establecemos que un conserje cumple estas funciones, entonces tiene que cumplir con todos estos requisitos para ser parte de un componente de la seguridad privada. Como el portero, como el nochero, como el rondín o guardia de seguridad o vigilante privado. Lo que pasa es que hay una diferenciación en la capacitación. Efectivamente. ¿Cierto? O sea, tiene que ver, hay un cambio, porque hasta ahora, el que quiere acreditarse como conserje hace el mismo curso que el guardia de seguridad. Sí. Con esta regulación que hoy día tenemos, si usted quiere ser conserje y quiere estar acreditado ante la autoridad fiscalizadora, usted tiene que hacer el curso de 90 horas que hacen los guardias de seguridad. Ese es un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque la ley ahora trae una diferenciación. El guardia de seguridad sigue haciendo un curso de 90 horas exclusivo para usted, que es guardia de seguridad, y el conserje, si se determina que su actividad tiene tareas de seguridad, entonces hace el mismo curso que el nochero, portero o rondín, de 60 horas. Te hago una pregunta. ¿Existe algún, porque has conocido probablemente muchas historias y muchos contextos en materia de seguridad privada, ¿existe algún conserje que no ejerza labores de seguridad? Claro, es que al momento de fiscalizar. Es difícil porque desde el momento, claro, que está en un ingreso y limita el ingreso en función de algo, ya está cumpliendo. Si él pregunta, si él se encarga de recibir un paquete, un objeto. O sea, hay muchas acciones que él desarrolla que uno las tiene necesariamente que vincular con actividades de seguridad. O sea, debe contar con la aplicación de esta nueva ley que tiene tú me mencionaste un concepto, tiene una gradualidad en la implementación, no va a ser automáticamente desde el día 29 de noviembre de este año, no es que van a llegar y le van a exigir, pero tiene una gradualidad. Esos conserjes van a tener que tener esa capacitación. Claro, entonces lo que debiera pasar aquí, lo que debiera ocurrir, que en la administración de los condominios se establezca el administrador que la tarea que está cumpliendo ese conserje de una u otra manera lo vincula a actividad de seguridad. Por lo tanto, si esa definición está, hay que acreditarlo como tal. Tiene que hacer un curso, tiene que contar con la validación de ese curso, rindió su examen, le fue bien, presentar todos los documentos que solicita la autoridad y finalmente conseguir que sea acreditado como conserje. La acreditación, que es distinto al proceso de formación. Porque sí, son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Lo formamos como conserje con curso de capacitación. De 60 horas. De 60 horas. Presentamos todos los documentos que nos pide la autoridad para acreditarlo como tal, ¿cierto? Que son prácticamente los mismos documentos que se requiere un guardia después que hace su curso para acreditarlo como tal, su honorabilidad, su papel de antecedente, su educación media, la salud compatible, todo. Y presentamos todo antecedente y lo acreditamos ante la autoridad y estamos con un conserje acreditado que cuenta con una capacidad distinta para desarrollar de mejor manera su actividad. Pero aquí no hemos cerrado el capítulo. ¿Por qué no hemos cerrado el capítulo? Porque ese edificio, ese condominio, si cuenta con esta persona acreditada, entonces ahora tiene que tener una directiva de funcionamiento. Perfecto. Esa era mi siguiente pregunta, pero tengo muchas en el tintero. A ver, la acreditación, ¿no es cierto?, se consigue después de la formación. Esa formación tiene que ser a través de un curso que puede ser presencial o X horas cronológicas.
Muy buena la pregunta. Gracias. Muy buena la Me pregunta. encanta cuando el entrevistado me dice muy buena pregunta, porque la pregunta que tengo yo la tienen el 99,9% de las personas que están ahí. Porque la pregunta es, entonces ahora, yo decidí como comunidad que mi conserje tenga curso. ¿Qué hago? Bueno, tengo que ir a una OTEC. Claro, una organización que tenga OTEC y CENSE en el fondo. Exactamente, tengo que ir a una OTEC, a un órgano técnico de capacitación, que puede ser la OTEC Imparte, dicho de paso, donde yo soy el coordinador académico. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cómo se llama la OTEC? OTEC Imparte. Imparte, perfecto, lo vamos a anotar. ¿Ya? Y al concurrir a una OTEC como esa, pueden inscribir un curso. Perfecto. 20 conserjes, 10 conserjes, O uno, la demanda o lo que sea. Y esta inscripción puede ser individual, o sea, un conserje que quiera, él. Claro, una persona natural. Yo quiero inscribirme en el curso y quiero que me formen como conserje en estas medidas que son necesarias de seguridad. O la comunidad o una empresa que se dedica a esto puede inscribir a las personas que sean necesarias en esto. Muchas veces tenemos estas dos posibilidades, que la misma OTEC haga todo el proceso, lo forma y además presenta los antecedentes para acreditar. Exacto. Hace el trabajo completo en el fondo. Completo. O puede ser que la OTEC simplemente dicte el curso, le entregue el certificado que acredita que se hizo ese curso y después la administración hace la presentación ante la autoridad para que se le acredite como tal. Hoy día toda esta tramitación se hace frente a Carabineros de Chile, ¿cierto? En las oficinas de OS10. Después del 28, en teoría, estas cosas... O sea, en teoría, no el mismo 28, pero tarde o temprano esto se va a hacer a través de una plataforma, todo lo que tiene que ver con acreditación. Qué bueno, porque eso lo va a hacer más ágil también, porque hoy día el proceso es bastante engorroso. Efectivamente, esa es una piedra en el zapato que hoy día tenemos, que los procesos son muy largos, son muy burocráticos y esperamos que a través de esta plataforma y a través de un cambio finalmente en una serie de exigencias en función del curso podamos tener un curso mucho más ágil y que estas acreditaciones también sean mucho más ágiles. ¿Ese curso es presencial o puede ser online? Hasta hoy... Porque habla de horas cronológicas. Efectivamente. Ya. Precisamente hoy día en la mañana estábamos en un focus group trabajando esto de los cursos con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por eso que usted está acá, pues, porque tiene la información de primera fuente. Estábamos trabajando precisamente en esto de definiciones de los procesos que se llevan adelante para la formación en general, la de todos los componentes. Claro. Y evidentemente sacamos a colación los cursos telemáticos. ¿Por qué? Porque la regulación actual, mira lo que voy a decir, la actual regulación, lo último que se sacó el 31 de enero del 2024 es el decreto 32. Y en ese decreto 32 se establece que los cursos pueden ser telemáticos. Ya. Pero por una serie de exigencias y de firmas, de asistencia. Situaciones que no ha podido esto llevarse adelante con la fluidez que uno esperaría. Se hacen muy poco en Chile, muy pocos cursos telemáticos. Lo que pasa es que el que ya un conserje deba ejercer, deba realizar esta capacitación, es un costo para la comunidad, porque esa comunidad lo va a tener que pagar. ¿Ya? Pero si el curso es presencial, que hoy día la gran mayoría es presencial, ese conserje deja de ir a trabajar esa semana y hay que reemplazarlo. Entonces, no solamente es pagar el curso, sino que también reemplazar a ese conserje que no va a estar durante esos 5 días. ¿Ya? Ahora, en muchas ocasiones los conserjes que se van a capacitar ya llevan mucho tiempo trabajando y saben probablemente todos los temas, todas las problemáticas y las materias que toman estos cursos. Bueno, nosotros planteamos esto a la subsecretaría en el sentido de que hay que agilizar los procesos y que hoy día el mundo moderno establece que para la digitalización todo lo que es telemático llegó para quedarse. O sea, es una herramienta que se puede usar. Y precisamente tú planteas una situación que es muy real, que necesitamos optimizar los tiempos finalmente. Así que nosotros estamos esperanzados en que esto avance y que podamos tener con esta nueva regulación cursos telemáticos. Ahora, ya nos queda claro que el conserje que ejerce labores de seguridad
control de acceso, peatonal, vehicular, qué pide el carnet de identidad en una comunidad, qué pide el nombre, qué pide el RUT, que ve las cámaras, que hace rondas para ver si está todo funcionando, si las puertas están cerradas, si las luces funcionan, deben estar capacitados y cumplir con este proceso de profesionalización. Efectivamente. Y eso, ¿quién lo va a fiscalizar? Porque tú decías muy bien que la ley que empieza a regir ahora a finales de noviembre, la 21.659, gracias, modifica que todo se hace a través de los S10 de Carabineros, que hasta ahora es la instancia que recibe, que da la certificación, que después da la credencial, todo. con todo lo que eso conlleva, porque retrasos en pandemia fueron 2 años que no se avanzó nada, porque habían otras prioridades, evidentemente, y estábamos en un estado de catástrofe o de una cosa específica. Ahora no, ahora la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene una función y Carabineros, a través del OS10 de Carabineros, cumple otra función. Efectivamente. Perfecto. Es la subsecretaría a través de una división que se creó, la División de Seguridad Privada. O sea, se creó una división. Se creó una división dentro de la subsecretaría de Prevención del Delito, y esta División de Seguridad Privada es la que va a hacer de cabeza en todo lo que es la regulación. O sea, estas Yo estoy anotando todo porque... Estas acreditaciones que firmaba el prefecto de OS10 aquí en Santiago y los prefectos territoriales en regiones van a ser firmadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cambia esto, por lo tanto, uno espera y cree que esto va a ser mucho más ágil. Ya va a haber una agilidad en los procesos en función de esto. Pero volviendo a la fiscalización. A los procesos de fiscalización, claro. Entonces, Carabinero podría llegar a un condominio, podría llegar a un edificio, hoy día o en el futuro próximo, a fiscalizar. Y podría establecer que el conserje está desarrollando actividades de seguridad. Si establece que está desarrollando actividades de seguridad y no cuenta con la acreditación para desarrollarla, podría cursar una multa. Esa establecer, como tú decías, con el verbo, con la acción, de determinar que esa persona ejerza labor de seguridad, va a depender de Carabineros, que es el fiscalizador. Efectivamente, un alcance, un detalle, pero Carabinero es el ente fiscalizador, pero la subsecretaría también va a cumplir funciones de fiscalización. También dice. Ya. Seguramente su alcance va a ser mínimo. Pero, no, porque eso significa instruir a la gente. Claro. Pero la ley le da esa atribución. Pero va a llegar Carabineros a un edificio en algún minuto, sobre todo cuando ocurre... Porque... Sí, pues llega cuando ocurre, sale en la tele, o eso es típico. Si hay un hecho a mí me ha pasado. de connotación pública en un edificio donde hay personas agredidas, donde hay lesiones, donde hay violencia... Llegan. Va a llegar. Llega Carabineros, llega la Inspección del Trabajo, llega la Seremia de Salud, llega el conservador de bienes. Claro, llega todo el mundo. Y ahí comienza esta interrogación, a ver, pero ¿y usted tiene alguna capacitación? ¿Usted intervino, no intervino? ¿Y pudo haber hecho esto, hizo esto, otro? Entonces... y ahí lanzan al conserje, ¿qué tiene el curso? Y ahí podría aparecer esto, pero usted no tiene acreditación y de acuerdo a lo que me está diciendo, usted cumple funciones de seguridad. Entonces, por lo tanto, queda citado. Ahora, no es solo eso, no es solo contar con un guardia acreditado, no es solo tener la acreditación, sino que aquí aparece otro elemento que es la directiva de funcionamiento. Qué bueno. Para mí este documento o esta directiva es súper importante dentro de las comunidades, porque existen los planes de emergencia, que son obligatorios según la ley, y que me dice dónde tengo que evacuar, si hay un temblor, si hay un incendio, si pasa una emanación de gas. Pero en temas de seguridad, mucha gente no sabe lo que debe hacer. A veces ni siquiera los mismos conserjes saben lo que deben hacer frente a un portonazo o el ingreso de personas ajenas a la comunidad. Y la directiva de funcionamiento precisamente da
las directrices para actuar de acuerdo a tal o tal hecho, ¿no es cierto? Yo encuentro que es súper importante dentro de las comunidades. Entonces, tenemos un conserje. Un conserje que definimos que cumple funciones de seguridad. Lo capacitamos como tal, lo acreditamos como tal y ahora tenemos que darle una estructura. O sea, lo vamos a dejar con tareas y tenemos que definir esas tareas. Perfecto. Tenemos que establecer en qué términos va a desarrollar esa actividad, qué otras responsabilidades va a tener, cómo se va a vincular, cómo se va a comunicar frente a emergencia. Y eso se hace a través de una directiva de funcionamiento. Es muy importante, esa directiva de funcionamiento tiene que ser validada por un asesor de seguridad acreditado ante la autoridad fiscalizadora. O sea, por mucho interés que pueda tener un administrador, tiene que tener un respaldo técnico detrás, que es un asesor de seguridad que pueda determinar cuáles son los alcances, cuáles son las actividades que va a llevar adelante ese. O sea, esa directiva de funcionamiento la puede redactar un administrador. Yo Sí. he visto casos, y no pocos. De hecho, yo en algún momento me animé a redactar una directiva de funcionamiento porque hay documentos estándar que uno va de alguna manera adecuando a esa comunidad. Pero sí es importante lo que señalas tú, Aldo, de que esa directiva esté validada por un asesor De seguridad. de seguridad, que ese asesor además tiene que estar Acreditado. acreditado Ante la en autoridad el... fiscalizadora. Claro. ¿Por qué? Porque cuando llega alguien a presentar una directiva ante la autoridad fiscalizadora, hoy día Carabinero, mañana a la subsecretaría, tiene que ir con todos los documentos, entre ellos quién fue el que validó esa directiva. Pero yo creo que es algo, y yo insisto en que es algo muy importante para las comunidades. O sea, el tener el plan de emergencia es tanto o igual de importante que tener la directiva de funcionamiento. Ya, entonces, tenemos a los conserjes capacitados y con su credencial, ¿no es cierto?, con este curso de 60 horas y con la directiva de funcionamiento. Algún administrador o algún comité o alguna comunidad podría decir, mira, ¿sabes qué? No nos queremos meter en ese problema y queremos tercerizar la seguridad privada de nuestro condominio, que cada vez es más usual. Las comunidades contratan, ¿no es cierto?, una empresa de seguridad que debe cumplir con todas las obligaciones de la ley. Ellos también tienen que hacer esa directiva de funcionamiento, ¿no es cierto? Efectivamente. O sea, esta actividad, como en todo, en todo el ámbito de la seguridad privada, hoy día se puede externalizar. Inclusive, un detalle. Las empresas estratégicas en Chile, las empresas denominadas entidades obligadas, que son las que están en un estándar más alto en función de que tienen riesgos más altos, por lo tanto, como por ejemplo los bancos. Los bancos, ya. El agua, el metro. El agua, la energía eléctrica. Perfecto. Son empresas estratégicas, empresas que están denominadas, digo, como entidades obligadas, por lo tanto, tienen que cumplir con estos estándares de exigencia en ese ámbito. Perfecto. Tienen la obligación de presentar una serie de exigencias para poder acreditarse. Ya, es mucho más mayor el listado de checklist para... Efectivamente. Claro. ¿Ya? Pero esas empresas hasta hoy, con esta regulación, no podían externalizar los vigilantes privados. Cuando no podía. Un banco que tiene vigilantes privados, el metro que tiene vigilantes privados, son funcionarios propios, son parte de la estructura. Yo pensé que podían ser empresas externas. Mira. Con esta regulación no se puede. Con la entrada en vigencia de la ley 21.659 se puede externalizar. Van a existir empresas que van a proveer vigilantes privados. Entonces, hoy día, o sea, con la ley, mañana, después del 28, con la ley, muchas empresas van a poder proveer de todos los servicios que están vinculados a la seguridad privada. Claro. Entre ellos, servicios que puedan vincularse a los condominios, ¿cierto? O lugares de habitación. Y bajo esa misma lógica, una comunidad podría contratar no conserjes, sino que guardias de seguridad directamente y generar la directiva de funcionamiento. Buena pregunta. Buena pregunta. Iván, buena usted pregunta. Gracias. Es que eso es lo que yo estoy
representando a los que están al otro lado de la cámara, porque esa es una de las preguntas que más se hacen en los chats que nos llega a Edifito también como consulta. Yo como comunidad saco el conserje, contrato a un guardia de seguridad que tiene una instrucción un poco mayor, ¿puedo hacerlo? La ley permite ese alcance. La ley hoy día establece que toda instalación que de una u otra manera cuesta algún riesgo puede generar un servicio de seguridad, puede tener una estructura de seguridad. Por lo tanto, en un condominio podrían existir guardias de seguridad. Perfecto. Mira, yo voy a leer aquí, lo tenía destacado de la 21.659, el artículo 51. ¿Ya? Porque yo tenía, una comunidad puede reemplazar a la empresa de seguridad y contratar directamente a los guardias. Dice, cualquier persona natural o jurídica, que es el caso de los condominios, podrá contratar guardias para brindar seguridad privada a un grupo de viviendas, edificios, conjuntos residenciales, locales comerciales u otros que por su naturaleza requieran este tipo de servicios. Para lo anterior, él o los interesados podrán contratar los servicios de una empresa debidamente acreditada que provea personal o bien contratar directamente los servicios de una o más personas que cuenten con la licencia para ejercer esta labor. Artículo 51. Por lo tanto, que nos lleva, eso sí, a hacer la directiva de funcionamiento de igual forma. Exactamente. Por lo tanto, uno podría entender que puede contratar este servicio de un externo que entra al edificio con toda esta estructura, o también pudiera generar servicios de guardias de seguridad en reemplazo de conserje que fueran de la misma, del mismo condominio. Claro, exacto. Administras un condominio, hazlo fácil con Edifito. Automatiza el cálculo de gastos comunes y mejora la experiencia de tus residentes. Con Edifito puedes emitir gastos comunes de forma automática, celebrar convenios de pago para reducir la morosidad, gestionar remuneraciones con el certificado de Previred, conectar con bancos y llevar la contabilidad al día y recibir soporte continuo, capacitaciones y asesoría legal gratuita. Visítanos en www.edifito.com. Más fácil con Edifito. Hola, mi nombre es Joaquín y vengo a contarte que Toku y Edifito se han unido para revolucionar la gestión y administración de tus gastos comunes. Hemos llegado a simplificar el trabajo de los administradores y agilizar el proceso de pago de tus residentes. Con Toku, tus residentes podrán pagar sus gastos comunes de forma sencilla, rápida y con su medio de pago preferido. Además, también podrán inscribir medios de pagos automáticos para que todos los meses esos gastos comunes queden sin preocupaciones. Nuestro objetivo es ayudarte a ti, el administrador, a recaudar antes y de manera más sencilla, dejando más tiempo para tus tareas y la gestión de pagos en nuestras manos. Toku y Edifito trabajan para simplificar el proceso de cobranza de los administradores y mejorar la experiencia de pago de tus residentes. Así, tus cuentas por cobrar y tus pagos estarán centralizados en un solo lugar, devolviéndote más tiempo a ti para concentrarte en lo importante. Lleva tu proceso de cobranza y pagos al siguiente nivel con Toku y Edifito. Oye, ya se nos va el tiempo, pero la verdad es que ha sido súper graficante todo lo que hemos conversado hoy día y que ha, desde mi punto de vista, ratificado que los conserjes deben estar acreditados. Ya eso que, no, es que mi conserje no, porque él mira el cielo. No, o sea, que venga alguien acá y que me diga si hay algún conserje que no ejerce labores de seguridad, no lo conozco. Sí, es muy difícil. No es decir, porque además, a ver, Carabineros tampoco es que uno les pueda decir, no, mire, es que el conserje está dedicado a regar las plantitas. No, cualquier conserje hace labores de seguridad. Además, yo no sé por qué hay administradores o comités que se niegan o no consideran necesario la capacitación, cuando hoy día eso puede ayudar a tener una mayor seguridad dentro de la comunidad. En un momento determinado eso puede hacer la diferencia de una situación grave. Cómo contener esa situación grave puede hacer la diferencia. Además, no recuerdo haberlo leído tan específicamente, pero ¿de cuánto es una multa de la autoridad fiscalizadora si van a una comunidad, ven a 2 conserjes y ninguno tiene el curso, ninguno está acreditado y ejerce labores de seguridad? La ley establece diferenciación de las faltas en función de
si son gravísimas, graves o leves. Pero una falta clasifica. leve. ¿Cuántas UTM son? Claro, el mínimo, me parece haber visto que son 40 UF. 40 UFs es 1.600.000 pesos. El curso no debe superar los 150.000 pesos. O sea, ¿qué es mejor? Capacitar a sus conserjes, capacitar a su mayordomo, que hagan este curso que les va a servir, a que no lo hagan y sean fiscalizados y tengan que pagar millones de pesos. ¿No es cierto? Donaldo Vidal, más de 30 años de experiencia que se notaron, ¿o no? No sé. Experto en seguridad privada. Fue el jefe responsable de la seguridad cuando vino el Papa Francisco. Un minutito para eso, qué bonito. Sí, qué gratificante, ¿o no? Es muy gratificante porque fue en el término de mi carrera, yo era general en el año 2018 y consolidé un trabajo, porque en Carabineros ustedes saben que hay muchas tareas que se cumplen, muchas especialidades, pero yo, mi especialidad fue siempre la seguridad personal. Yo estuve en ese ámbito operativo, siempre estuve en el ámbito operativo y particularmente en ese que tenía que ver con protección de personas. ¿Ya? Estuve en mis diferentes grados. Entonces, eso fue lo que de alguna manera permitió que el general director de esa época decidiera que yo me hiciera cargo de la seguridad. Y fue muy gratificante, fue muy interesante, fue un estrés como todo en general, pero lo trabajamos con mucho tiempo y fuimos a Colombia. El Papa vino, el Papa fue a Colombia el 2017 y en este interés de poder... Colombia que hay que... Claro, en este interés de poder afinar bien cuál era la dinámica que se generaba en función del Papa, cuáles eran los servicios que Colombia había desarrollado. Fuimos a seguir al Papa en algunas ciudades allá, y nos trajimos una experiencia valiosa y trabajamos al año siguiente. Un broche de oro para cuando terminaste tu... Sí, absolutamente. Muy, muy gratificante. Y ahora experto en seguridad privada. Te agradezco enormemente. Como cierre de capítulo, cierre de este podcast, nos queda claro que los conserjes deben capacitarse, que a partir de noviembre la instancia que regula todo esto es la Subsecretaría de Condominio, que la fiscalización va a continuar dependiendo, además de Carabineros, específicamente del OS10, que las multas son mucho más caras que hacer un curso y que es importante las directivas de funcionamiento, como elementos más importantes, ¿no es cierto?, de este podcast. Creo que redondeaste, resumiste de muy buena manera estos alcances que la ley tiene en función de lo que es la seguridad de los condominios. Muchas gracias, Aldo Vidal, por estar con nosotros y síganos en YouTube, síganos en Spotify, a través de todas las plataformas de Edifito Chile. Y como siempre, vamos a estar buscando los mejores entrevistados, buscando los mejores temas para que usted se informe y se eduque con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo podcast de Vida en Condominio. Que estén muy bien. Bienvenidos. Otro nuevo gran capítulo de Vida en Condominio. De la Secretaría de Condominios, del Ministerio de la Vivienda. El Registro Nacional de Administradores actualiza el reglamento.